Muy buenos días, el tema de hoy es reconciliados. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Reconciliados. Yo no sé usted cuánto tiempo lleva peleando con su esposa, con su esposo, con su papá, con su mamá, con su hermano, con un familiar, con un amigo, de pronto con el pastor, de pronto con un líder, de pronto con alguien muy allegado o un amigo que lleva muchos años de amistad y terminaron peleados, disgustados. Y este tema de la reconciliación, el reconciliados, tiene que ver con el perdón. Y el perdón es importante que usted y yo lo trabajemos. ¿Cómo el Señor viene a darnos el perdón? Cuando el Señor podía perfectamente traer la ira. Aquí Pablo lo habla. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pecadores. ¿Quiénes éramos nosotros para que el Señor nos perdonara? Unos viles pecadores, siendo el Señor enviando en su amor a su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, salvos de la ira. O sea, prácticamente no éramos agradables delante del Señor, pero por su sangre hemos sido justificados, por la sangre que nos redimió, nos restauró, nos liberó, nos sanó, nos santificó, nos justificó delante del Padre. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios, pero a través de Jesucristo fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Por la vida de nuestro Señor Jesucristo ya somos salvos, por creer en nuestro Señor Jesucristo, por recibirlo como nuestro Salvador, Redentor, Libertador, Protector, Proveedor, Sanador, Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. A él sea la gloria, la honra, el poder, la majestad, la alabanza, la adoración a Jesucristo, como lo dice aquí Pablo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Por qué la reconciliación? Con el Padre. No estábamos reconciliados con el Padre. Por eso la palabra de Dios dice que el que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Padre no lo reconocerá. O sea, no está reconciliado con el Padre. O sea, muchas personas le pueden darle gloria a Dios, decir que Dios los guía, los orienta, pero si no reconocen a Jesucristo, no están reconciliados con Dios. Ya que aquí Pablo habla que solamente a través de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre. Por eso aquí lo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Mire que aquí habla del Padre, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esa reconciliación en la cual el Señor nos llama a usted y a mí, y es poder tener esa reconciliación. Una reconciliación en la cual, como le hablaba, de pronto usted está disgustado con su esposa, con su esposo, con un amigo, esa persona de pronto que usted tanto amaba, pero esa reconciliación nos enseña que es debido al pecado, que usted y yo éramos enemigos de Dios. Sin embargo, a través de la muerte y también de la resurrección de Jesucristo, Dios ha ofrecido un camino mucho más excelente para que esa enemistad se convierta en una amistad muy cercana hacia el Padre a través de Jesús. Pero Él pide un perdón divino, el cual nos habla. Y Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados, sino que los echa a través de la cruz, a través del cuerpo de Cristo en la cruz de Calvario, que han clavado juntamente con Jesucristo. Por eso, ¿cuántas veces usted le puede hablar con su esposa, su esposo, un familiar, un amigo, su papá o su mamá? Venga, reconciliémonos. Pero para que haya una reconciliación tiene que haber un perdón. Si no hay un perdón, una palabra que salga de su boca, perdóneme porque pronto cometí un error, me equivoqué, mis actitudes, mi carácter, mis acciones, mis decisiones, de pronto fue un error, pero tiene que nacer de aquí para allá, ya que muchas personas esperan que vengan y les pidan perdón cuando el Señor nos manda que nosotros debemos pedir perdón. Primeramente ir a la oración y que el Señor nos dé esa paz, esa seguridad, para poder desatar el perdón hacia la otra persona. ¿Cuántas veces el Señor nos ha esperado a usted y a mí para esa reconciliación? Y Él ya nos perdonó. No tenía por qué perdonarnos. Usted y yo tenemos que irle a pedir perdón primeramente a Él. Pero Él nos perdonó a través de la cruz para que usted y yo fuéramos reconciliados con el Padre. Pero ¿cuántas personas? Si ella no me busca, yo no la perdono. ¿Qué tal? Hasta que no me pida perdón. Y algunos son tan orgullosos que hasta que no la vea humillado, hasta que no lo vea postrado y pidiéndome perdón, no le va a perdonar.
y aún así como que ese orgullo altivez no deja perdonar. Y el Señor nunca dijo eso, el Señor Jesucristo nunca dijo eso, que voy a esperar hasta que se humillen y vengan y me pidan perdón. No, Él nos perdonó por amor. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos cuesta reconciliarnos con la otra persona por amor? Pero es que siempre tenemos en cuenta lo que me hizo, cómo me habló, cómo me trató, la cara que me hizo. Es que usted hubiera visto, es que como usted no estaba ahí, muchas personas hablan desde el dolor. Pero ¿qué es lo que el Señor nos llama a usted y a mí? Si usted y yo no hemos perdonado, ¿cómo podremos estar reconciliados con Dios? No vamos a poder estar reconciliados con el Señor, ya que el Señor nos pide una reconciliación para Él. Es una reconciliación implica crear un espacio donde la verdad y el perdón se validan y no se separan, donde usted y yo ponemos de nuestra parte para ese perdón, para esa reconciliación, porque si no estamos reconciliados, ¿cómo el Señor nos podrá reconciliar con el Padre? ¿Cómo Jesús nos podrá reconciliar con el Padre? Por eso es que debemos estar reconciliados, es lo que el Señor nos habla aquí a través de las Escrituras, y esa reconciliación tiene que nacer desde el corazón, y una reconciliación en la cual el Señor nos está llevando a usted y a mí, primeramente, que reconozcamos que estamos equivocados. Sí, primeramente ante Dios, reconocer que sí, de pronto yo me equivoqué, de pronto mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, muchas cosas que yo pude haber hecho y no he reconocido, y yo debo reconocerlo primeramente delante del Señor, y de ahí reconocerlo delante de las otras personas, que es lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida. Yo quiero reconciliarme con Dios, pero si el Señor me está pidiendo que me reconcilie con la otra persona, lo debo hacer. No es por si quiero, lo debo hacer para que el Señor halle esa reconciliación en mí. Mire lo que nos dijo el Señor Jesús a través del libro de Mateo capítulo 5, 23 al 26. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ande y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. El Señor nos manda a reconciliarnos con la persona que estemos disgustados. X o Y motivo. Aquí no le estoy diciendo es que usted viera lo que me dijo, es que usted no sintió lo que yo sentí, porque hablan desde el dolor, vuelvo y le digo, pero el Señor nos manda aquí reconciliarnos. ¿Y cómo vamos a dar una ofrenda al Señor? ¿Cómo vamos a dar lo que el Señor nos está pidiendo, lo que usted y yo ganamos, si no va a ser grato delante del Señor, si yo no he ido a reconciliarme con mi hermano, con esa persona que estoy mal? ¿Será que esa ofrenda, eso que le voy a dar al Señor, será agradable delante del Señor? ¿Será que el Señor me aceptará y estaré reconciliado delante de Dios sin haberlo hecho lo que el Señor me está pidiendo a través de la palabra? Es ahí donde usted y yo tenemos que empezar a mirar cómo estamos obrando y cómo estamos actuando, ya que el Señor nos manda: reconcíliate, restaura esa amistad con su esposa, su esposo, su hijo, su familiar, y debemos desacomodarnos para entrar a acomodarnos delante del Señor. No es desacomodarnos porque es que tengo que hacerlo con esa persona, no, es por lo que el Señor nos está mandando a usted y a mí, y ser de esa armonía, de esa paz, esa seguridad. Y es donde el Señor nos llama a usted y a mí realmente a tener esa reconciliación, y Pablo lo habla en 1 Corintios 7:11: y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es precisamente, nos habla de la reconciliación de pareja, esa reconciliación que hay veces parecen esos cerrojos de alcázar, como los cerrojos de alcázar entre hermanos, que es muy difícil reconciliarlos porque cada uno tiene su propio argumento, y hay veces esos cerrojos de alcázar están en los matrimonios. La esposa se basa que el carácter, que de pronto el soberbio, un borracho, un infiel, un traicionero, y el esposo de pronto se basa en que ella es gritona, mandona, muchas cosas que se manejan dentro del hogar, pero ni siquiera se entra a un diálogo, se tienen más los argumentos que un diálogo de reconciliación. Y el Señor nos está llamando a usted y a mí a una reconciliación, y el Señor Jesucristo lo mejor que pudo haber hecho fue reconciliarnos a usted y a mí con el Padre, pero es a través de Jesucristo. Pero también para poderlo tener tenemos que llegar a esa reconciliación a través de lo que nos dice la palabra de Dios, y que podamos ser agradables delante del Señor. Por eso en Efesios 2:16 Pablo lo dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuáles enemistades? Las que existían entre Dios y usted, entre Dios y mí. ¿Cuáles enemistades? El pecado, la soberbia, el orgullo, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición, las ataduras, los pecados, las palabras, las acciones, las decisiones.
tantas enemistades que existían entre Dios y nosotros, pero ya el Señor Jesucristo nos reconcilió y poderla reconocer delante del Señor, ir a la oración en la cruz del Calvario. Señor, yo andaba realmente dividido, no estaba reconciliado contigo, y era por estas circunstancias en las cuales el Señor viene y me llama a una reconciliación. Y hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entendamos esta palabra, porque también entremos en esa reconciliación. Hoy le oro y le pido al Espíritu Santo que saque la luz, lo cual a usted no lo deja perdonar, no lo deja llevar a esa reconciliación, de pronto con los hermanos de la iglesia, de pronto con sus amigos, sus vecinos, de pronto sus familiares, que no se habla hace muchos años por X o Y circunstancias, no se habla con ellos, de pronto con algún discípulo, de pronto con alguien muy cercano a usted, o alguien que usted quiso y por X o Y circunstancias se sintió engañado, traicionado, pero hoy el Señor nos habla de una reconciliación, y le pido al Espíritu Santo que le traiga claridad, le traiga entendimiento, le traiga luz, le traiga paz, le traiga seguridad, le traiga confianza, y lo lleve a esa reconciliación directamente en Cristo Jesús, porque por la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre en Cristo Jesús.